de asistencia. A ver. Ahí está. Ya, listo, chicos. Vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Hoy vamos a ver el tema de lo que es la cultura chincha, ¿no? Una de las tres culturas que se desarrollaron principalmente en la región de Ica, ¿no? En este caso va a ser la última. Hay que recordar que la primera va a ser Paracas, después van a ser los Nazca, ¿no? Paracas en el horizonte temprano, Paracas en el horizonte, perdón, en intermedio temprano Nazca, y en ese caso los Chincha en el intermedio tardío, ¿ya? Esta sociedad se va a desarrollar en los valles de Cañete, ¿no? Que es Lima, ¿no? En el valle de Chincha, Pisco e Ica. Y logró expandirse hasta lo que es el sur de Lima, ¿no? Toda la región de Ica y el norte de Arequipa, ¿ya? Pero principalmente en Ica, ¿no? Por eso que se le conoce más en la parte de Ica. El centro de su poder se encontraba, ¿no? En el propio valle de Chincha, el cual fue tan importante que las crónicas denominaban Chinchaysuyo, ¿no? Al territorio entre Cusco y Quito, ¿no? O sea, ese suyo, el cual era el más grande e importante, justo era el Chinchaysuyo. Fue en 1900 cuando el arqueólogo Max Zülle, el arqueólogo alemán, realizó investigaciones, ¿no? De esta cultura, quien va a destacar la presencia en ese valle de las Huacas, la Centinela, ¿no? La Cumbre, Tambo de Mora y Lurichincha, ¿no? Que van a ser sitios arqueológicos, ¿no? Sitios, centros administrativos más importantes de la cultura chincha. Cuando se produjo la captura de Inca Atahualpa, ¿no? En 1532 por parte de los españoles, ¿no? En la ciudad de Cajamarca, los españoles presenciaron que eran todos los personajes llevados en andas. Uno era, ¿no? Uno era Atahualpa y el otro va a ser el curaca de los Chincha, ¿no? El Chincha y Capa. Esa descripción realizada en las crónicas permite reconocer la importancia, ¿no? De los Chincha para los incas. Los arqueólogos fijan la existencia de la cultura chincha aproximadamente desde el año 1100, ¿no? Y describen a ese señorío como el más rico de la costa, ¿no? Por la posesión de miles de balsas que usaban principalmente para la pesca, ¿no? Y eventualmente para el comercio, ¿no? Siendo la pesca su principal actividad económica. Fue durante el gobierno del Inca Pachacute cuando se inician los intentos de sojuzgar al señorío Chincha, ¿no? Con resultados negativos. Pero durante el gobierno de Tupac Yupanqui, sucesor de Pachacútec, se logró, ¿no? Establecer una alianza estratégica con el curaca Chincha, ¿no? Que va a ser más o menos en el año 1470. O sea, los Chincha van a estar solos por aproximadamente 370 años, ¿no?
Cuando van a tomar posesión de los chinchas, ¿no? Los incas, esa cultura va a pasar a llamarse, ¿no? El Chinchaysuyo, ¿no? Va a ser uno de los 4 suyos del Tahuantinsuyo. Y el curaca se va a comenzar a llamar Chinchaycapa, ¿no? Que es el gobernante de los chinchas. Esta alianza fue tan importante que se encontró presente, ¿no? Su gobernante justamente en la captura de Atahualpa, ¿no? En 1532 en la ciudad de Cajamarca. Si ustedes tienen alguna idea del tamaño del Perú y de dónde están los departamentos, tendrían una idea aproximada de qué tan lejos se encuentra Ica de lo que es Cajamarca. Son más de 1500 kilómetros de distancia, ¿ya? Según las crónicas, se calcula que la población estaría conformada por 12.000 agricultores, 10.000 pescadores y 6.000 comerciantes. Los primeros se van a dedicar, ¿no? Al cultivo del maíz, ¿no? Al maíz y otras plantas, mientras que los pescadores saldrían en sus balsas con redes por turnos, ¿no? Y eso se le va a denominar la mita, ¿no? Y cuando se encontraban en tierra eran aficionados a beber y bailar. No era parte de los ritos y parte de su cultura, debido a que debido a que vivían en las calles frente al mar, ¿no? En pueblos de pescadores. Es algo normal, incluso hasta ahora un pescador suele vivir muy cerca, claro, no siempre, pero su mayoría cerca al mar, ¿ya? Los estudios de este documento permiten conocer la existencia también de mercaderes, quienes hacían a la mar en largos viajes en los que bordeaban la actual costa peruana rumbo al norte y llegaron hasta las costas de Guayaquil, donde estos realizaban un intercambio de mercaderías, o sea, el trueque, ¿no? Hay que recordar que ellos no tenían moneda. La moneda va a llegar acá a la parte de Perú con los españoles, ¿ya? Por si acaso. La mercadería que utilizaban para intercambio en Guayaquil era el cobre, ¿no? Traído desde la meseta del Collao o Puno, y la coca, desde el territorio andino para luego retornar con espóndilus, ¿no? O con chamullo, que era muy apreciado para ritos, pues lo consideraban alimento de los dioses. De acuerdo con lo descrito, existían 2 rutas para su actividad comercial. La primera era realizada hacia el Collao con el uso de camélidos como animales de carga, y la segunda ruta era en el mar, ¿no? Hacia Guayaquil con balsas de gran tamaño como la que vemos en imagen, ¿ya? El señorío Chincha dejó un gran legado histórico y cultural, ¿no? Y se puede apreciar en las siguientes manifestaciones. Primero vamos a ver la arquitectura, ¿no? Porque también tuvieron textilería, cerámica, ¿no? Y otras cosas más. En cuanto a la arquitectura, ¿no? Ellos van a construir una amplia red de caminos, ¿no? Y ciudades en el valle de Chincha, para cuya elaboración hicieron uso de la técnica del adobón o tapial, ¿no? Que van a ser grandes bloques de adobe, pero que usaban las técnicas muy similares a lo que va a ser el vaciado de concreto, ¿ya? El tapial es como esto.
A ver, para que tengan una idea. Grandes bloques, ¿no? En ese caso de adobe, pero son enormes. La localización de sus ciudades dentro del Valle Chincha estuvieron repartidas, ¿no? Estuvieron repartidas en el norte por la Centinela, por el Centinela, la Cumbre y Tambo de Mora, mientras que por el sur, ¿no? Por el sur van a ubicarse Lurichincha, San Pedro y Ranchería, ¿no? Y para finalizar en el este se citó Las Huacas, ¿no? Así se llamaban los sitios. Pero los principales sitios van a ser la Centinela, Tambo de Mora y la Cumbre, ¿ya? En el caso de Centinela, también conocido como Cerro Centinela, su centro administrativo se presentan grandes plataformas piramidales, ¿no? Como ven, es una pirámide trunca, pero era una pirámide hecha con tapia, ¿no? Y una pared decorada con frisos de peces, olas y aves. Como ven, no hay presencia de felinos, como si lo es típico de las culturas andinas, ¿no? En este caso, por ser una cultura de la costa o del llano, pues no presenta mucho lo que va a ser los felinos. No, no es muy común. En el caso de Tambo de Mora, ¿no? Organizada alrededor de, se va, ¿no? A hacer una gran plaza amurallada, ¿no? Formada por dos terrazas en distinto nivel, ¿no? Con altas estructuras piramidales, cuyos muros fueron construidos con la técnica también del tapial. En el caso de la cumbre, era una pirámide de 200 metros de largo por 150 de ancho, o sea, rectangular. Para los arqueólogos era el lugar de adoración del dios Chinchaicama, o sea, tenía un fin religioso o ritual, ¿ya? Chicos, yo no les voy a decir el tema, ya más aún a los que han entrado tarde. Sigan la secuencia de las clases nada más, ¿ya? Yo no tengo que decirles el tema. A esas alturas de que ya han pasado ya más de 10 minutos desde que comenzó la clase. Bien, en cuanto a la cerámica, o simplemente atienden y ahí se van a dar cuenta de qué trata la clase. En cuanto a la cerámica, ¿no? Poseen características propias del horizonte medio, ¿no? Y van a destacar los cántaros con cuello y con asas, ¿no? En las partes altas, así como botellas, barriles, tazas y platos. Y tienen una decoración geométrica, tal como ven, ¿no? En este caso se ve la cruz andina, ¿no? La intihuacana, sobre un fondo rojo y en la parte, ¿no? Aparte vamos a usar colores como el blanco, el negro y el gris también. En cuanto a la textilería, ¿no? Son paños rectangulares, no van a ser telas tan grandes, ¿no? Como por ejemplo los paracas. Son paños rectangulares de tela llana, no de algodón, sobre las cuales se dispusieron las tramas de lana de camélido sin teñir, es decir, un color marrón oscuro. Estas tramas, ¿no? Forman figuras con diseños geométricos de serpientes, bifáceas, o sea, de dos cabezas, y seres antropomorfos, ¿no? Con báculos y cinturón, no tal como se ve en imagen. Y y con tal hecho se prueba la influencia del horizonte medio, en este caso de la cultura Wari.
Hicieron uso también de la técnica del brocado para los diseños geométricos de aves y peces, y confeccionados en algodón y lana de camélidos, ¿ya? O sea, lana ya sea de alpaca, de guanaco, de vicuña o de llama. En cuanto a la xilografía, que es el trabajo en madera, ¿no? Aquí observamos tallados realizados en las empuñaduras de sus remos, ¿no? Y aquí se representan diseños zoomorfos, o sea, de animales. Los tallados también se realizaron en instrumentos agrícolas y en objetos de fines ceremoniales. En cuanto a la orfebrería o trabajo en metales, van a hacer uso del oro y la plata, ¿no? También una aleación de cobre, oro y plata. Estos sirvieron principalmente para la elaboración de vasos retrato y vasos narigones, los cuales eran hechos con una lámina de metal, dándole formas sin hacer uso de soldaduras o uniones. Listo, chicos. A ver, ¿alguna pregunta hasta allí que tengan? Consultas, preguntas. A ver, en el chat pongan. Si hay preguntas o no las hay, igual coloquen, ¿sí? Para saber. Ya, a ver. ¿Cuál era el dios? Bueno, primordial o principal, ¿no? Que va a ser, tal como lo mencioné, ¿no? Chinchay Kama, ¿ya? Así como es Pachacamac para los Lima, para ellos va a ser Chinchaycamac, así que es muy fácil de recordar, ¿ya? Chinchaycamac es su nombre. Ahí chicos, les voy a compartir nuevamente la asistencia, ¿no? Para los que han llegado tarde, para que puedan registrarse. Yo ya lo comparto otra vez. A ver, voy a compartir el libro y vamos a desarrollar lo siguiente, ¿ya? Como saben, hoy hemos conocido la cultura chincha y su legado artístico y comercial. Miren, ahorita vamos a hacer un ejemplo de una ficha, ¿no? Una ficha sobre la cual se registran, ¿no? En este caso, artefactos, cerámica. Y ustedes van a tener que hacer, ¿no? Para la próxima semana, al menos 3 fichas más, ¿ya? Hay que esté en el libro, no me digan, profe, no me dijo, porque me pone baja nota. Ya saben, acá está en el libro, ¿ya? A ver, voy a agrandar para comenzar a llenar esto y tengan una idea de cómo es el llenado de una ficha, ¿ya? A ver, lo primero que tienen que hacer, ¿no? Es colocar el título de cómo se llama ese objeto. En este caso es un vaso narigón chincha, ¿no? ¿A qué periodo pertenece? Al intermedio tardío, ¿ya? ¿Qué tipo de arte es? Cerámica. ¿Qué material usaron? Arcilla, ¿ya? ¿Qué forma tiene? Es un vaso alargado. Descríbelo, ¿no? Es un vaso alargado que tiene
que tiene forma de un rostro en la parte inferior con una gran nariz y en la parte superior tiene algunas inscripciones de aves, ¿ya? Así tienen que hacer su descripción. A ver, chicos, tomen nota, ¿sí? Tomen nota. Les doy unos 3 minutos, ya es más que suficiente para que tomen nota. Ya listo, chicos, a ver, seguimos. Ya seguimos. A ver aquí. Eso lo voy a poner en el chat, ¿ya? A ver qué dice. El señorío de Chincha cobró importancia a partir de la actividad comercial que desarrollaron, por lo cual en el siguiente mapa deberás trazar con colores distintos la ruta marítima y terrestre. Al concluir se debe poner las siguientes preguntas, responder lo siguiente. A ver, la ruta marítima era esta. Voy a poner más grueso, ¿ya? La ruta marítima era esta. Y se iban hasta Guayaquil. Y la ruta terrestre era por acá, ¿ya? Hasta que llegaban a la meseta del Collado. A ver, esto lo voy a poner en el chat la respuesta de las preguntas. Así que no me estén preguntando, profe, ¿dónde está? Si me están preguntando eso es porque no están atentos. Yo lo estoy diciendo de una vez. ¿Por qué realizaban viajes hasta Guayaquil? Porque ellos querían tener los espóndilus, ¿no?
o Conchamuyo, que era considerado el alimento de sus dioses, ¿ya? Por eso es que iban hasta Guayaquil, no porque les gustaba, más que todo era por eso. ¿Cómo realizaron recorridos de Chincha al Collao? Con ayuda de camélidos, los cuales usaban como animales de carga. 3. ¿Qué motivaba a los chinches a realizar esas travesías? ¿No? Más que todo fines ceremoniales, ¿no? Ya que así podían saciar a sus dioses. Claro, según ellos. Según ellos. 4. ¿Cuáles fueron los medios de transporte utilizados en cada ruta? ¿Ya? En la ruta marítima usaron grandes balsas. Y en la terrestre usaron camélidos. Y 5. ¿Qué dificultades podría haber encontrado en cada ruta? ¿No? En mi opinión, el no tener instrumentos totalmente fiables para poder orientarse correctamente, ya que se podían perder. ¿Ya? Ahí está, chicos. A ver, para ver ahorita Luis Colina, a ver, lo voy a anotar. Y Bruno Velázquez. A ver, para esos dos últimos que acaban de entrar, tienen 2 puntos menos, ¿sí? Van a tener máximo 13 de nota el día de hoy. Miren, son las 8:39 y recién están entrando. Ya la próxima no les voy a dejar entrar. Yo máximo exagerando voy a dejar hasta las 8:30. Más tarde ya no, ya. Acá no están en cualquier sitio, están estudiando. Yo ya no voy a dejar entrar más tarde por si acaso. Así se quejen con el profesor, se quejen con quien se quejen. Yo no voy a estar dejando entrar tarde, porque me interrumpen a mí. A ver, les voy a presentar un par de videos, ¿no? Puse un par de videos para reforzar la clase. ¿Ya? Chicos, el Zoom no se ha actualizado, es mentira, porque el Zoom se actualiza para todos al final de cuentas. ¿Ya? Por si acaso, no me puedes engañar. Para todos se actualiza, no solo por una persona. Chicos, atención, ¿sí? Atentos porque después tenemos que desarrollar preguntas. La cordillera de los Andes, columna vertebral de América, atraviesa el Perú bordeando la costa del Pacífico. Entre el mar y la cordillera se emplaza la ciudad de Chincha, a 200 kilómetros de Lima. 1500 años antes de Cristo, la zona ya estaba poblada. Sus habitantes se dedicaban a la pesca marítima y a la recolección de crustáceos y moluscos. Estamos aquí en la zona de Huancor, que pertenece al distrito de Alto Larán, de la provincia de Chincha,
departamento de Ica, en la República Peruana. Petrolíferos es un arte rupestre, son piedras grabadas, piedras dibujadas o piedras escritas, porque están los mensajes escritos allí, dibujados allí, porque fueron los primeros comerciantes, primeros navegantes y también primeros pescadores a nivel mundial, sobre todo del continente prehispánico. En todas estas piedras hay más o menos 1000 figuras de distintas formas, distintas características. Algunos preguntaron con qué lo hicieron. Entonces hicieron con una piedra mucho más fuerte, con sílex punteando o con incisiones. Y la época de los dibujos varían. Unos datan los dibujos más antiguos, 1500 años, 2000 años antes de Cristo, hay de 400 años antes de Cristo y también hay de la época cristiana. Aquí está el mensaje del hombre de Chincha, de los Chinchas. Figuras que se deben conservar y debe protegerse, pero lamentablemente no se está haciendo aquí, por desgracia. Ellos no vivían generalmente en la parte baja, sino vivían en la parte alta. Uno, por temor a que hayan movimientos sísmicos por la caída de las piedras. Otro, porque se cuidaban de las otras tribus, ¿no? Porque podían venir otras tribus, entonces preferible que vivían en la parte más alta. En el siglo XI descienden del interior hacia la costa del valle los llamados Chinchas. Los chinchas o cincas se llamaban antes. Este nombre proviene del nombre jaguar. Antiguamente se llamaba al jaguar cinca o chinchay. Es un animal tan poderoso, por eso adoraron al jaguar. Decían que eran hombres tan fuertes, invencibles, bravos, que nadie lo podía vencer. Los Chinchas fueron un pueblo tecnológicamente avanzado, con conocimientos de agricultura, arquitectura e hidráulica. De los primeros habitantes, los Chinchas tomaron sus conocimientos de la pesca e impusieron sus costumbres, religión y conocimientos tecnológicos, hasta ir desarrollando una cultura sincrética en la que ambos pueblos se fusionaron. Se dice que no existía otro pueblo con mayor flota comercial. Desde Colombia hasta Chile, los Chinchas mantienen la más vasta red de tráfico marítimo. Desde el siglo XII y hasta el siglo XIV, de Chincha parten los caminos hacia otros asentamientos, convirtiéndose en el corazón del comercio andino. Vamos a Chincha, al sur de Lima, que muchos conocen por su tradición afroperuana y su deliciosa culinaria. Pero pocos saben que allí se desarrolló una de las culturas más interesantes de la costa central y que nos han dejado legados que aún son visibles y, lo mejor, visitables. Este es el gigantesco y fértil valle de Chincha. Aquí se desarrolló el Curacazo de Chincha. Según datos de la autora Rostorowski, en algún momento aquí existieron 28.000 tributarios divididos de la siguiente forma: 12.000 agricultores, 10.000 pescadores y 6.000 artesanos. 10.000 pescadores, imagínense eso. Y es que la cultura chincha tenía una relación directa con el mar. Pero para conocer el origen de esta historia, tenemos que ir valle arriba. Por una quebrada empataremos con el río San Juan para seguir su curso río arriba y llegar a un lugar que se llama Huánuco. A primera vista, es más del paisaje rocoso y típicamente árido de las quebradas de la costa peruana. Pero una mirada más atenta nos revela que hay una formación de rocas que es preciso observar con detenimiento. Hay figuras grabadas en las rocas. Una civilización anterior a los chinchas, pero definitivamente relacionada a ellos,
dejó la manifestación de su cultura en estas piedras. ...33 kilómetros río arriba, una civilización muy antigua realizó grabados en piedras. En esta zona hay innumerables figuras, algunas de ellas son bastante obvias, otras son enigmáticas y misteriosas. Pero hay una que nos llama la atención, sobre todo porque es muy reveladora para esta historia. Es esta de acá. Parece ser un jaguar divinizado. Su nombre en quechua, Chincha. Hemos llegado nuevamente al Valle Bajo porque los Chincha, según algunos estudios, descienden de ese Chincha y de Huáncor, y su admiración por el felino divinizado está presente en su cultura. Hay otro aspecto de los Chinchas que es preciso resaltar aquí, en el borde del mar, para entender dónde está la razón del poder que alcanzaron. En los sucesos de Cajamarca, cuando Atahualpa es capturado, Pizarro se da cuenta que había otro señor en una litera hasta más lujosa que la de Atahualpa, y le pregunta al jefe inca de quién era esta litera, a lo que Atahualpa responde: esa es la litera de mi amigo, el señor de Chincha, quien tiene en el mar más de 100.000 balsas. Así de importante era la cultura Chincha. Los contenidos que trataremos el día de hoy sobre esta importante cultura son los siguientes. Veremos quién fue su principal estudioso, el periodo en la historia del Perú donde se formó esta cultura, la ubicación geográfica, su organización social, economía, que también incluye la agricultura, pesca y comercio, siendo esta su principal actividad, su cerámica, tallado en madera, textilería, orfebrería y finalmente su arquitectura. La cultura Chincha se desarrolló donde antes vivieron los antiguos hombres Paracas y Nazca. El descubridor científico sería el arqueólogo alemán Federico Max Uhle, ya que fue el primer arqueólogo que hizo estudios científicos sobre esta cultura, que era relativamente conocida desde tiempos de los cronistas españoles. Max Uhle, a inicios del siglo pasado, va a descubrir varias culturas en el Perú, siendo la cultura Chincha, también en el departamento de Ica, una de las que van a ser descubiertas y estudiadas por él. Durante el periodo del Intermedio Tardío, se desarrolló en el Valle de Chincha una entidad política conocida como el Reino de Chincha, que integró varios valles contiguos. Dispersos en el valle se encuentran los asentamientos más grandes y significativos que, de acuerdo con los reconocimientos arqueológicos, habrían concentrado a la población más numerosa entre los valles costeños del sur del Perú en este periodo. La cultura Chincha, como tal, se desarrolla en el periodo del tiempo conocido como el Intermedio Tardío, y esta se va a dar aproximadamente entre los años 1200 al 1400, donde tendrá su máxima expansión y desarrollo de esta cultura Chincha. Veamos ahora la ubicación geográfica de esta importante cultura. Como ya lo mencioné hace un instante, esta cultura, ¿no?, va a ocupar el territorio del departamento de Ica, donde antes sus antecesores, los Paracas y los Nazcas, ya habían tenido injerencia en estos territorios, pero específicamente los valles en los cuales se asentaron esta civilización nueva será Cañete, Chincha, Pisco e Ica. Y vamos a notar que la capital de esta cultura, la cultura Chincha, se estableció en lo que hoy en día es Chincha Baja, en la Huaca Centinela. Vamos a ver las etapas de esta cultura. Desde el año 1200 aproximadamente, la cultura Chincha se convirtió en puente comercial que alcanzó por el norte hasta la zona de Ecuador y por el sur hasta la zona del altiplano, lo que hoy en día es Bolivia. Y aquí, más o menos entre el año 1200 y 1300, se va a constituir con un señorío, ¿no?, con las características que te acabo de mencionar. Pero después, a partir del año 1300 al 1470, ellos fueron sometidos por los incas, quienes les concedieron muchos privilegios al sector dominante vencido. Incluso al gobernante o señor de Chincha era considerado uno de los principales personajes del imperio incaico y cerca, ¿no?, o como consejero del Inca. Aquí va a surgir una alianza importante entre la cultura inca y los chinchas por intermedio de Túpac Yupanqui. Va a haber una alianza favorable en estas dos civilizaciones. Pero vamos a ver que del año 1470 a 1532, año en el que llegan los españoles,
El curaca de Chincha siempre va a acompañar al Inca y a las principales personalidades del imperio incaico, precisamente porque ellos fueron considerados, tuvieron un privilegio en la escala social, y ellos andaban juntos. Vamos a darnos cuenta de que esto fue una línea de tiempo de alguna manera comparativa, no olvidándonos que el desarrollo propiamente dicho de la cultura se va a dar entre 1200 al 1470. Dentro de su organización social, vamos a notar que los chinchas constituyeron una sociedad clasista, donde va a haber diferencias marcadas, donde el tercio de la población se dedicaba a la actividad pesquera. Se caracterizó además por tener una economía comercial, por lo que se dice que el Estado era teocrático comercial. La cultura o reino chincha fue un señorío gobernada por la nobleza, constituido por su principal elemento o personaje denominado el Chincha y Cápac, ¿no? Que él era la personificación de la máxima autoridad. Por debajo de ello tenemos a el sector sacerdotal, que se encargaban principalmente de los asuntos religiosos. Los sacerdotes ocupaban una posición muy privilegiada en el seno de la clase dominante, es decir, a ellos se les consideraba intermediario entre sus dioses y el resto de la población. Le seguían posteriormente la base social, el pueblo, ¿no? Que estaba constituido por la mayoría, eran los mercaderes, artesanos, pescadores y campesinos, que se encargaban de las actividades más difíciles de esta cultura, de trabajar la tierra y de conseguir todo lo necesario para el mantenimiento de las clases altas. Y eso es algo común en todas las culturas preincaicas del antiguo Perú. Dentro de la economía de los chinchas, vamos a ver que dentro del ámbito económico se basó en tres principales actividades. En primera instancia, la agricultura, aprovechando los pocos espacios fértiles, pero que ahora vamos a detallar un poquito más, cómo desviaron el cauce de los ríos para tener mayor área cultivable, y esto les va a proveer de alimentos. Aprovecharon la cercanía al mar para la pesca, y los ríos que también conformarán parte del desarrollo de esta cultura, pero principalmente vamos a ver que su economía se basó en un comercio muy, muy desarrollado mediante el trueque, con los sectores que actualmente formarán parte del territorio ecuatoriano, y en la zona del altiplano, que actualmente sería Puno y Bolivia, el cual también vamos a explicar con un poco más de detenimiento. En el ámbito de la agricultura, cabe señalar que en Chincha el suelo es muy fértil debido a que los deshielos de las montañas, de las zonas altas de la cordillera de los Andes, traen limo negro y rojizo, y este limo enriquece las tierras y hace propicia que la agricultura sea una actividad muy importante. Para aprovechar mejor estas tierras, los chinchas construyeron andenes e hicieron canales de irrigación y acequias para desviar las aguas de los ríos. Además, usaron el guano de las islas como fertilizante. El guano de las islas, vale decir que es el excremento de las aves, quienes viven cerca al litoral y en las islas cercanas a la zona de Chincha, y esta, con la acumulación del paso de los años, se han ido formando capas de este excremento que se ha ido deshidratando, y cabe señalar que este guano tiene muchísima concentración de nitratos que son muy aptos para la agricultura, haciendo que desde esta época el guano o excremento de las aves guaneras que existen en nuestra costa peruana sean muy cotizadas. Y gracias a estos elementos, tanto los andenes, el uso de los fertilizantes y la desviación de las aguas de los ríos en los canales, ellos pudieron tener diferentes elementos, diferentes cultivos. Entre ellos tenemos el maíz, la calabaza, el zapallo, el frijol, el payar, el maní, la lucma, el pacae y finalmente el algodón, que también lo utilizaron en su textilería. Vemos entonces que la agricultura se constituye como uno de los elementos muy, muy importantes del desarrollo económico de esta importante cultura. En segundo aspecto económico tenemos la pesca. La pesca, vale decir que fue un sector importante, ya que muchos habitantes se dedicaron a esta actividad, extrayendo peces, moluscos y crustáceos, además de lobos marinos, tanto de los ríos como los que estaban próximos al mar. Estando cerca al río, utilizaban una especie de lanza para atrapar a sus presas, pero también en la zona de las playas, muy cerca de ellos, utilizaron embarcaciones de totora, como las que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Para poder hacerse a la mar y tener como parte de su dieta alimentaria estos principales productos. Ello también les sirvió para el desarrollo económico y alimentario de esta cultura. Vamos a mencionar ahora que uno de los aspectos más importantes por los cuales se les va a recordar a esta cultura, a los hombres de Chincha, fueron las rutas comerciales que ellos desarrollaron, ¿no? Desde Chincha, lo que hoy en día es la zona de Ica, hacia el norte por el mar y luego hacia la zona del este, cruzando la cordillera de los Andes hasta llegar al territorio de Bolivia. Vamos a ver cuáles fueron estas principales rutas. Veamos en primera instancia la ruta marítima, la cual tenemos trazada aquí en color rojo. Ellos llevaron productos como las hojas de coca, llevaron productos como el cobre a intercambiar
por el espondylus. El espondylus fue un elemento muy importante que ahora también te voy a explicar. Ellos siguieron esta ruta como la que vemos en el mapa, desde Chincha, por todo el litoral costero norte del Perú, hasta llegar hacia la zona del Golfo de Guayaquil, en el actual territorio ecuatoriano, territorio donde crece este espondylus, que es considerado para los hombres del antiguo Perú como el alimento de sus dioses y un elemento sagrado porque ellos mucho lo utilizaban en sus rituales. Esa es una primera ruta comercial importante que debemos de saber. La segunda ruta será la ruta terrestre, que aquí lo tenemos marcada en un color verde. ¿Qué intercambiaron los hombres de Chincha, ¿no?, con los habitantes del altiplano? Ellos llevaron pescado, sobre todo el pescado seco, y el espondylus que conseguían del norte, llevaban ese espondylus hacia la zona andina de lo que hoy en día es Puno y Bolivia, por el intercambio de qué productos, de oro, plata y cobre. Cabe señalar que, fíjense ustedes, ellos traían el cobre de la zona del altiplano, y este mismo cobre, como hemos visto en la primera ruta, también era intercambiado por el espondylus. Vemos que hay una interrelación, y la ruta que siguieron, utilizando sobre todo llamas, cruzando la zona de la cordillera de los Andes, cruzando por Cusco, hasta llegar hacia la zona que actualmente es Puno y Bolivia para hacer este intercambio importante. Vemos aquí la gráfica de la ilustración de cómo sería una embarcación que ellos utilizaron para hacer este comercio, este viaje tan largo, imagínense, desde Chincha hasta Guayaquil, ¿no?, todo el territorio ecuatoriano, para intercambiar este espondylus. La extracción del espondylus no era nada fácil, fíjense ustedes, tenían que ser expertos buzos, y cabe señalar que este espondylus, que es una concha, es un molusco que tiene el color rojizo, al interior de ella hay una carne blanca, a la cual ellos llamaron el muyu, ¿no? Y esta carne era ofrendada en sus sacrificios, en sus rituales por el antiguo poblador peruano, pero que en el Perú no suele crecer, porque el espondylus crece en aguas cálidas, y sabemos que en la zona del Ecuador, en el Golfo de Guayaquil, abundaba este tipo de elementos, con los cuales este muyu, o carne blanca, al interior de esta concha, era ofrendada a sus dioses. ¿Y qué hacían con los objetos que quedaban? Hacían elementos tipo de decoración, como especie de chaquiras, collares, brazaletes, pero que solamente eran utilizadas por las clases altas. Y aquí cabe la importancia del uso del espondylus para los rituales del antiguo poblador peruano, y los hombres de Chincha pudieron con facilidad hacer este tipo de intercambio comercial por los viajes que hicieron. Vamos a entrar ahora al arte de la cultura Chincha. Empezaremos a hablar sobre lo que es la cerámica, posteriormente les hablaré sobre el tallado en madera, una característica importante de esta civilización. Veremos su textilería, veremos su orfebrería y finalmente la arquitectura. La muestra artística se hace evidente también con los habitantes de esta cultura. Empezamos por la primera, la cerámica. Destacaron las botellas con forma de tonel. Es característica la decoración con motivos geométricos pintados en blanco, negro, rojo y gris, que imitan muchas veces los diseños textiles. Pero cabe señalar que su cerámica, si lo comparamos con sus antecesores, los Nazca, no llegaron al mismo nivel de excelencia que sí llegaron los hombres de la cultura Nazca. Sus diseños fueron relativamente sencillos, ¿no? Y si bien es cierto, utilizaron la policromía en sus trabajos finales, repito, no alcanzó el máximo elemento que sí alcanzaron sus antecesores los Nazca. Veremos el segundo aspecto del desarrollo, que es el tallado en madera, el desarrollo artístico. Los Chinchas sobresalieron, sí, en la confección del tallado de instrumentos ceremoniales, sobre todo para la pesca, es decir, remos y palas. Esta técnica de trabajar la madera nosotros la llamamos la silografía. Además, y esta silografía, antes de entrar al último punto, era tallar a escala figuras geométricas y figuras de hombres, ¿no?, como vemos en la imagen, que estos acompañaban en los viajes tan largos que hicieron, sobre todo, ¿no?, por todo el litoral peruano hasta llegar al Ecuador, ¿no?, como una parte de un sacrificio o un aspecto ceremonial importante para ellos. Pero no solamente fueron expertos talladores en elementos decorativos o de rituales, sino también fueron expertos en construir vigas funerarias, que eran los elementos, las maderas, que sostenían el techo de las tumbas cuando ellos hacían sus rituales fúnebres. Vamos a ver el tercer ámbito artístico, que fue la textilería. La textilería de la cultura Chincha fue polícroma, es decir, utilizaron varios colores, y sus motivos fueron principalmente geométricos, zoomorfos y antropomorfos. Hubo incluso combinación de ellos. Fabricaron prendas como bolsas, bandas con tejidos de camello y algodón, y su técnica más lograda fue el brocado, un tejido en el que destacan los dibujos por la forma en el que los hilos han sido tejidos. Y también cabe señalar de que no alcanzaron tampoco el nivel de sus antecesores los paracas, ya que los paracas tuvieron un exquisito nivel artístico en el ámbito de la textilería, pero los Chinchas también hicieron este tipo de elementos. Hicieron túnicas también, hicieron fajas, y lo mismo que pasaba en Paracas. Cuanto el diseño era más elaborado, tenía más color, tenía más detalle, eran utilizados por las clases altas. Y las túnicas que tenían menos diseño en color, en forma y estilo, eran utilizadas por la clase o el pueblo, ¿no?, la clase más baja. Veremos ahora la orfebrería.
que también fue importante, pero que no alcanzaron, por ejemplo, a los de la costa norte, a los Lambayeque o a los Chimúes, no alcanzaron el nivel artístico, pero sin embargo utilizaron la plata y el cobre para hacer vasos, ¿no?, con forma de rostros humanos que se caracterizan por lucir narices grandes. A eso lo llamamos los vasos narigones, que eran generalmente trabajadas en plata o en oro, como vemos en la imagen, y que podían medir hasta más o menos 20 centímetros de alto, y destacaba la técnica del alto relieve. Haciendo martillado, perdón, hacían estos vasos que también eran utilizadas en algunos rituales y ceremonias religiosas que los hombres de Chincha hicieron en su momento. Finalmente veremos el cuarto y último aspecto del arte, de la arquitectura Chincha. Vemos que dentro de la arquitectura ellos utilizaron el barro como principal material de construcción típico a todas las culturas costeñas, ¿no?, y más aún en esta época. Y la principal técnica de la construcción fue la tapia. La tapia era hacer grandes bloques de barro y colocarlos de forma ordenada para organizar la construcción o la pirámide que ellos van a construir. Usaron también el alto y el bajo relieve, que se puede ver actualmente en muchas de las paredes de la Huaca Centinela y muchos otros lugares arquitectónicos que podemos visitar hoy en día, ¿no? Entonces, la arquitectura también movió gran cantidad de la población para hacer los sitios sagrados y también los sitios de vivienda que ellos utilizaban normalmente. Vemos aquí los frisos. Los frisos son los dibujos en la pared, principalmente con formas geométricas, que muchos de ellos, lamentablemente por el paso de los años, se ven deteriorados, pero vemos aquí en la imagen superior derecha cómo se pueden visualizar estas imágenes geométricas que en las paredes de la Huaca Centinela se pueden visitar, ¿no?, con mucho cuidado. Vamos a ver las principales edificaciones. Tenemos la Huaca Centinela. Fue un gran centro urbano con funciones tanto administrativas como ceremoniales, que fue construida aproximadamente entre el año 1100 a 1350. Esa es la estimación que se tiene de la edificación de este importante centro. Además, este centro arqueológico se encuentra constituido por 14 montículos entre pirámides, plataformas, destacando entre ellos una gran estructura de forma piramidal, y los investigadores creen que aquí se encontraba principalmente el Chinchaycamac para sus rituales sagrados. En segunda instancia tenemos la Huaca de Tambo de Mora, que está situada en las inmediaciones del pueblo que lleva el mismo nombre, aproximadamente a 1 kilómetro del montículo principal, ¿no? Consiste en dos estructuras de 20 metros de alto, con terrazas intermedias, y hay otros dos montículos situados, uno al oeste y el otro al sur, y en esta huaca, ¿no?, tiene un área aproximada de 62.500 metros cuadrados. Max Ule supuso que correspondía al Palacio de los Grandes Huracas Incas, es decir, la segunda, ¿no?, clase social por debajo del Chinchaycamac. Tenemos en tercera instancia la Tambo de Mora, que es un conjunto situado a 2 kilómetros al noreste de Chincha Baja, ¿no? Y en Tambo de Mora es una pirámide aterrazada de adobes y tapial, que lleva 15 metros, ¿no?, sobre la superficie. Max Ule consideraba que pudo ser el santuario de Chinchaycamac, también como algunos cronistas lo han explicado en sus épocas. Y también tenemos otras edificaciones como Lurinchincha, que también tiene la característica de haber sido empleada con el elemento del barro y el adobe para algunos rituales ceremoniales importantes. Pues bien, estos son los principales aspectos del desarrollo de la cultura chincha. Espero que hayas podido entender la explicación que te acabo de hacer. Ahora vamos a estar muy atentos a la indicación que te voy a dar el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Bien, chicos, ahora que ya vimos los dos videos, vamos a pasar a desarrollar las preguntas. Y chicos, les recomiendo que pongan sus nombres completos para que después no haya problema con sus notas. Por ahí me ponen solamente un nombre, ¿no? Después no me estoy diciendo, profe, me falta mi nota. Ah, ¿por qué no pusiste bien tu nombre? Ya no es cosa mía ya. A ver, ¿quiénes van a participar? A ver, levanten la mano. A ver, César Martínez. Martínez. Salim Caguamán. Pamela Villanueva. Rizgul. Amber Garay.
Ya. Ya. Ahora sí. A ver, César Martínez, la primera pregunta. Durante el intermedio también, qué señorío se desarrolló en la costa sur del Perú? El periodo, la respuesta sería de Chincha. Ajá, los Chincha, muy bien. Gracias, gracias. A ver, Gonzalo Incahuamán, la 2. A ver, dice que la B. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una relación incorrecta? Claro, no, Chincha no es de la Sierra Central, sino de la Costa Central. 2B. A ver, la 3. Pamela Villanueva. Ok, profesor. El señorío de Chincha, durante su máxima expansión, habitó los actuales valles de las regiones Lima, Ica y Arequipa. Exacto, muy bien, Pamela, gracias. La Ok, 3 profesor. es la A. La 4, Ray Fernando Ricul. ¿Cómo denominaron a los incas a la máxima autoridad del señorío Chincha? Chincha y Cápac. Ajá, Chinchaycapac, ¿no? 4A y Román Vergaray, la La 5, 5. profesor, Sí, fue la sí. actividad económica que hizo del señorío Chincha un aliado estratégico de los incas, el comercio marítimo. Ajá, muy bien. Ahí la 5 la B, ¿no? A ver, yo sigo con las siguientes preguntas. ¿Qué producto era extraído de las aguas del Ecuador por ser muy apreciado? ¿Va a ser el muyu o el espondylus? ¿Ya? La 6 va a ser la alternativa B. 6B. 7. Señala las alternativas que corresponde a las actividades económicas de los Chincha. Bueno, todo en sí, ¿ya? Así que la 7 va a ser la E, ¿ya? 7E. 8. El señorío Chincha inició su expansión desde la actual región de Ica. 8A. 9. Debido a su actividad económica y conocimiento de navegación, los arqueólogos han denominado fenicios de América la sociedad Chincha. ¿Ya? 9C. Y 10. Los incas denominaron al oráculo que veneraban a los pobladores Chincha como Chinchaycama. 10C. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahí están las respuestas. Y es de su tarea para casa. ¿Ya? Tanto eso como lo de acá que tienen que hacer 3 ejemplos más. No se olviden. Ya esto con los 3 ejemplos de ficha. ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase, chicos? No, profesor. ¿No? No, profesor. Ya listo, chicos. Entonces, ahí nos quedamos, ¿sí? Chao, chicos. Cuídense. Manden su tarea Chao, con tiempo. profesor. Es el viernes. Chao, chao. Profesor, profesor, tarea. ¿Tarea? No, profesor. Claro, hay tarea. Ya le indiqué ya. Ya, profe. Chao, chao.